Y empezamos el tema de hormonas en bioquímica. Este tema se lo ve en fisiología y lo van a ver en alguna materia más en forma extensa, posiblemente en fisiopatología, en farmacología, endocrinología, etcétera. Por lo tanto, esta es una base y una introducción muy sencilla de lo que son hormonas desde el punto de vista bioquímico, que nos indica cómo se generan estas hormonas, cómo se clasifican y cómo desaparecen las hormonas. Bien, si vamos a la definición, ¿qué son las hormonas? Son compuestos químicos simples o complejos que son secretadas desde células especializadas. Estas células especializadas en algún momento eran exclusivamente de las células glandulares. Hoy por hoy se ha visto que algunas células que no son glandulares ni pertenecen al sistema endocrino podrían producir hormonas. Por lo tanto, la palabra células especializadas como que cae un poco en desuso porque podrían ser células comunes que produzcan estos compuestos químicos. De todas maneras, son compuestos químicos simples o complejos secretados desde células, entre comillas, especializadas y que actúan como un ligando o primer mensajero en busca de su célula llamada blanco. La célula blanco es aquella célula que tiene receptores para esta sustancia química, condicionando una respuesta. El clásico concepto de hormona es de célula endocrina. La célula endocrina produce una secreción, esa secreción o ese fluido sale a la sangre, empieza a circular y busca su célula blanco. Su célula blanco, vuelvo a decir, es aquella que tiene receptores para la hormona o el compuesto químico que consideramos hormona. El término hormona versus neurotransmisor implica una línea muy delgadita, no es posible separar porque muchos neurotransmisores son hormonas y viceversa. Muchas hormonas actúan como neurotransmisores, por lo tanto decimos sustancias químicas que son segregadas por células especializadas, glandulares o no, que liberan a un compuesto químico, un ligando que actúa en células a distancia y eso se llama endocrina, células blanco que tienen sus receptores. Las hormonas tienen diferentes orígenes, no vienen de un solo grupo de sustancias. Se derivan de aminoácidos, de compuestos génicos específicos, se derivan del colesterol y otros compuestos. Son tres orígenes entonces, aminoácidos genéticamente determinados y del colesterol. Esos serían los tres clases, colesterol, aminoácidos genéticamente determinados, pero hay otras hormonas que no entran de ninguno de ellos, del campo de ninguno de ellos, como es la acetilcolina. La acetilcolina no deriva de un aminoácido, no está genéticamente determinada y tampoco deriva del colesterol. Por lo tanto, el concepto de origen de las hormonas podría ser 3 o 4 diferentes orígenes, aminoácidos determinados genéticamente del colesterol y de otros grupos que dan lugar a que salgan estas sustancias químicas llamadas hormonas. No siempre son secretadas, hemos dicho, por células especializadas, por el caso de neurotransmisores, mediadores bioquímicos, en este caso prostaglandinas, inclusive, pero algunos autores lo consideran como una hormona o otros como un mediador bioquímico. El límite entre ellos y la verdadera hormona no existe en cuanto a sus tipos de receptores, transducción de señal y sus mecanismos de acción, porque son muy similares entre todos ellos, hormonas, mediadores, biológicos, bioquímicos, neurotransmisores, etcétera. Su límite es muy impreciso. De su origen hemos dicho cómo se clasificaban por su origen, ahora por su clasificación y de acuerdo a algunas características propias de las hormonas. Se pueden clasificar por su liposolubilidad o hidrosolubilidad. Hay hormonas que son liposolubles y que para moverse en el plasma necesitan transportadores, otros directamente son hidrosolubles y no necesitan transportadores. Su vida media, algunos tienen vida media larga, otros vida media corta. Por la localización de sus receptores, que es el mejor tipo de clasificar a las hormonas, según dónde están sus receptores, si son receptores de membrana o receptores intracelulares, y aquí entra el término de receptores como siempre. El receptor es una macromolécula que reconoce a un ligando, y esta macromolécula puede estar en la membrana, dando lugar a receptores de tipo 1, 2, 3, o puede estar intracelular, dando lugar a receptores de tipo 4. Se clasifican también por su estructura química de la que derivan. Hemos dicho si son derivados de aminoácidos, de polipéptidos o determinados genéticamente o de esteroides o colesterol. Vemos según su estructura química cómo se clasifican en polipeptídicos o proteicos.
Estos compuestos, ya su nombre lo dice, forman polipéptidos, que son polímeros de aminoácidos, o forman proteínas cuyo peso molecular es arriba de 8.000. Son polipéptidos también, pero de 8.000 Daltons. Aquí tenemos una gran cantidad de hormonas, particularmente hipotalámicas hipofisiarias, que son polipeptídicas. Las hormonas del hipotálamo, liberador de corticotropina, hormona de crecimiento, gonadotrofina, hormonas hipofisiales como ACTH, TSH, GSH, todas las que llevan H son hormonas, ADH, también oxitocina, prolactina, LH, insulina, etcétera, etcétera. Según su origen, es decir, su estructura química, podrían ser polipeptídicos o proteicos. Tenemos más de 60 hormonas en el cuerpo, por lo tanto, tienen que conocer por su origen cuáles son, sus derivados cuáles son, etcétera, etcétera. Derivados esteroidales tenemos de la corteza suprarrenal, ahí tenemos los mineralocorticoides como es la aldosterona, los glucocorticoides, el cortisol y otros el calcitrol. También tenemos hormonas esteroidales que son sexuales, las hormonas ováricas, estrógeno, progesterona, y las hormonas testiculares que son testosterona. Aquí podríamos poner en la suprarrenal también la androstenediona, porque para algunos autores la androstenediona es una hormona suprarrenal que va a generar otras hormonas y que en algún momento, cuando dejan de funcionar las gónadas, ellas se encargan de producir el compuesto que requiere el cuerpo. Las derivadas de aminoácidos. Ahí tenemos el óxido nítrico que deriva de la quinina, la dopamina, noradrenalina, adrenalina, que son las catecolaminas que derivan de la tirosina, y las hormonas tiroideas T3 y T4 que también derivan de la tirosina. Entonces, tenemos de acuerdo a su localización del receptor, hormonas que van a actuar sobre los receptores de la membrana plasmática y van a hacer estos compuestos, ya sean, si son de tipo 1, canales iónicos, de tipo 2, acoplados a la proteína G, o de tipo 3, que activan sistemas enzimáticos, y receptores que están localizados en el interior de la célula, ya sea en el citosol o en el núcleo, que forman un complejo hormona-receptor y se dirige al DNA para generar una transcripción génica. Entonces tenemos cómo actúan algunos receptores a nivel de la membrana, ya sea a través de canales o acoplados a la proteína G o a sistemas enzimáticos, e intracelulares, que ahí está su receptor. Los receptores, las hormonas actúan solamente sobre las células que poseen receptores, y hemos dicho que esas células se llaman células blanco diana. Y tenemos hormona más receptor igual a efecto inducido. El receptor puede ser ocupado además del ligando endógeno por algún xenobiótico, y este puede actuar como agonista o antagonista y llevar a la respuesta esperada. Los agonistas son compuestos que no son hormonas, son extraños al cuerpo, pero dan lugar a la misma acción, o bloquear la respuesta, que son los antagonistas. También pueden ser fármacos o compuestos xenobióticos que bloquean la respuesta. A nosotros nos interesa que siempre haya una unión hormona-receptor y una respuesta o un efecto inducido. Los agonistas simulan todo esto, hormona más receptor, efecto inducido, pero los antagonistas, hormona más receptor sin efecto, no hay efecto inducido, no hay respuesta. Los receptores, desde el concepto bioquímico puro, son estructuras proteicas, pero hay que acordarnos que solamente 98% son proteínas, y un 2% o 1% podrían ser derivados de lípidos u otros compuestos. Entonces, se encuentran como glucoproteínas o como proteínas intracelulares. Al ser proteínas, los receptores tienen dos dominios o más dominios estructurales. Se ha descubierto en algunos receptores hasta 15 dominios, es decir, los dominios son segmentos de la estructura polipeptídica que sirven para reconocer o para interactuar con el ligando. Unos receptores son de reconocimiento, otros generan la señal, otros activan al gen, etcétera, etcétera. Los receptores cuyo ligando se desconoce se llaman receptores huérfanos. Cuando se conoce el receptor, pero el ligando que tiene que actuar no se conoce, se llaman receptores huérfanos. Y existen muchísimas teorías sobre los receptores, cómo actúan los receptores, si son ocupados totalmente o si son parcialmente ocupados, qué relación con la respuesta genera la ocupación de mayores receptores o de menores receptores, si la respuesta es la misma con un porcentaje de receptores ocupados, si estos receptores son útiles para que la respuesta se mantenga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías sobre los receptores y
Las teorías más comunes las van a ver en farmacología, porque se vuelve a tocar el tema de receptores. Un porcentaje de un 70% de los fármacos actúan a través de receptores. Entonces se vuelve a tocar el tema de receptores y todas las consecuencias que tienen de la ocupación de un porcentaje de respuestas, del porcentaje de respuesta, etcétera, etcétera, que son parámetros enteramente farmacológicos. Los receptores para la acetilcolina, tenemos un ejemplo, son nicotínicos cuando son receptores nicotínicos y tienen 4 dominios. Para la insulina también tienen 4 dominios. Para otras hormonas polipeptídicas tienen 7 dominios. Hemos dicho que los dominios son áreas o segmentos de la proteína que sirven para reconocer, ya sea el ligando, para activar un canal o para unirse habitualmente a la expresión génica que van a condicionar. Los receptores son de 4 tipos. Tipo 1 actúan como canales iónicos y cuentan con varias subunidades. Son también llamados ionotrópicos, receptores ionotrópicos. Los de tipo 2 están acoplados a la proteína G, contienen 7 hélices transmembranas y son llamados metabotrópicos. Los de tipo 3 están acoplados a sistemas enzimáticos y poseen una sola hélice transmembrana, se los conoce así, de tipo 3 o acoplados a sistemas enzimáticos. El sistema enzimático que más se utiliza es el de la tirosina sinasa. Los de tipo 4 son intracelulares, ya sea intranucleares o intracitoplasmáticos. Los receptores para las hormonas del grupo 1, como derivados esteroidales, sexual, tiroideas y ácido retinoico, se localizan en el interior de la célula. Las hormonas del grupo 2 o polipeptídicas se localizan en la membrana citoplasmática. Entonces, aquí tenemos una división de las hormonas según dónde esté localizado su receptor. Vuelvo a decir, se clasifican las hormonas en varios grupos. Las hormonas del grupo 1 tienen sus receptores en el interior de la célula y esas hormonas son las hormonas esteroidales, la hormona tiroidea y el ácido retinoico. Son 3 grupos. Dentro de las hormonas esteroidales están las hormonas sexuales y las suprarrenales. Aparte está la tiroidea y aparte está el ácido retinoico. Estos receptores son específicos de las hormonas del grupo 1. Grupo 1 igual receptor en el interior de la célula. Y grupo 2 tiene su receptor localizado en la membrana plasmática. Y esto da lugar a que se dividan los del grupo 2 en varios subgrupos según qué mensajero van a activar. Así tenemos los de grupo 1, hormonas que se unen a receptores intracelulares. Tenemos los glucocorticoides, los mineralocorticoides. Entre ellos tenemos andrógenos, estrógenos, progestágenos, calcitriol, ácido retinoico, hormonas tiroideas. Son del grupo 1. Grupo 1 hay que acordarse, son hormonas derivadas de esteroides más la hormona tiroidea más el ácido retinoico. Y ahí estamos esteroidales como glucocorticoides o mineralocorticoides. Las características del grupo 1 con receptores intracelulares son las siguientes. Primero, estas hormonas son lipofílicas y liposolubles. Eso significa que pueden atravesar la doble capa de lípidos de la membrana, por eso sus receptores están en el interior, y liposolubles que necesitan proteínas de transporte. Son derivadas casi todas del colesterol mucho, excepto la hormona tiroidea y el ácido retinoico. Tienen vida media prolongada en el plasma y tienen muchos coactivadores, y esto es lo que está actualmente en boga de lo que significan las hormonas del grupo 1, sus coactivadores con nombres más complicados aún y con acciones mucho más complicadas, que solo verán en algún momento en endocrinología. Aquí vemos que entra está el citoplasma, el núcleo, aquí entra la hormona se junta con un receptor, se produce el complejo hormona-receptor, este complejo hormona-receptor se dirige al DNA en el núcleo, que reconoce un segmento y activa unos genes, se produce una transcripción génica y el resultado es una proteína. Entonces, todos estos que tienen receptores de tipo intracelular van a generar como respuesta proteínas. Las del grupo 2 son receptores que tienen algunas características diferentes. Son hidrosolubles, los anteriores eran liposolubles.
Entonces, al ser hidrosolubles, no necesitan proteína de transporte. Utilizan segundos mensajeros en su interacción hormona-receptor, no tienen proteína de transporte, su vida media es corta en el plasma. Aquí tenemos el fluido extracelular y la existencia de algunos hoyos o donde van a encontrarse los receptores. Tenemos receptores que están acoplados, por ejemplo, a la proteína G, son de 7 hélices. La proteína G aquí activa la adenilato ciclasa en este caso y produce el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico activa proteinsinasas, las proteinsinasas activan fosfoproteínas y las fosfoproteínas son la respuesta que se está esperando. Los segundos mensajeros de que las señales hormonales utilizan son el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio y el IP3 más diacilglicerol. El AMP cíclico es activado por la adenilato ciclasa, que viene por la activación de la proteína GS. Puede haber también proteína GI que inhibe la adenilato ciclasa. El GMP cíclico es activado por la guanidulato ciclasa con acción de la proteína GS también, o puede ser inhibido con la GI. Calcio y calmodulina se considera un segundo mensajero, no está activado ni por AMPC ni GMP cíclico. El calcio puede estar activado por el IP3. El IP3 es un segundo mensajero, al igual que el diacilglicerol, y el IP3 deriva de un fosfolípido que es el fosfatidilinositol, y el IP3 lo que hace es aumentar la concentración de calcio intracelular, y su acción se debe a que retira el calcio del retículo endoplásmico liso. En cuanto a la adenilato ciclasa, hemos dicho que puede haber proteínas GS o GI. Tenemos la hormona que actúa con receptor. Este receptor está acoplado a la proteína G. La proteína G activa al GTP, por eso se llama proteína G, y a la vez se une a la proteína al GTP y activa la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa tiene como sustrato al ATP y convierte el ATP en GMP cíclico. Y la respuesta de esta unión hormonal-receptor es la cantidad de AMP cíclico que se ha liberado. Ese AMP cíclico, hemos dicho, actúa sobre proteinsinasas dependientes del AMP cíclico que fosforilan proteínas, y la respuesta en general de la activación de la hormona sobre el receptor es producir fosfoproteínas o proteínas que son activadas o inhibidas por la fosforilación. Aquí tenemos diferentes tipos de proteínas Gs, solamente identificamos nosotros 3, la GS, la GI y la GQ, pero hay muchas Gs más, muchísimas Gs más. Las GS, hemos dicho, aumentan la adenilato ciclasa y pueden actuar como efecto de una gluconeogénesis, lipólisis, glucogenólisis, etc. Las GI bajan la adenilato ciclasa y a la vez pueden aumentar canales de potasio y disminuir canales de calcio. Están relacionados estos con la frecuencia cardíaca, con la actividad cardíaca eléctrica y con la visión. Los GQ van a ser algunos que van a aumentar la fosfolipasa C, y al aumentar la fosfolipasa C van a aumentar el IP3 y el diacilglicerol, y están relacionadas con la contracción muscular y con la presión sanguínea. Este efecto es importante que lo conozcan, por favor, porque siempre hay una relación entre las proteínas GS, GI y GQ con estos efectos que son enteramente bioquímicos y fisiológicos. El calcio como segundo mensajero. Hemos dicho que el calcio puede aumentar su concentración intracelular y ese calcio va a actuar como segundo mensajero. Hay muchos compuestos que promueven el ingreso de calcio dentro de la célula y o liberan al calcio del retículo endoplásmico liso o sarcoplasma también. El calcio modula muchas enzimas y activa proteinsinasas dependientes del calcio. El gran problema del calcio cuando está en exceso es que activa proteasas, fosfolipasas endonucleasas que pueden llevar, inclusive si es su exceso muy grande, a la muerte de la célula. El calcio, un segundo mensajero intracelular de las hormonas, funciona junto a la calmodulina, que es una proteína dependiente de calcio, similar a la troponina, y su efecto también es producir fosforilación de proteínas, es decir, vemos lo mismo que la AMP cíclico, van a producir fosforilación de proteínas y esa fosforilación puede activar esa proteína o puede inhibir a la proteína. Acuérdense que las proteínas tienen 26 funciones diferentes. Hay proteínas que son receptores, hay proteínas que son transportadoras, proteínas que son de defensa, proteínas que son hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, las proteínas
están muy relacionadas en su función con la fosforilación o con la desfosforilación, y algunas por fosforilación pueden activarse y otras pueden inactivarse por fosforilación. Aquí vemos lo mismo. Aquí tenemos un receptor, está acoplado a la proteína G, a la GQ, activa fosfolipasa. La fosfolipasa actúa sobre el fosfolípido fosfatidilinositol y produce dos compuestos, el IP3 y el diacilglicerol. El diacilglicerol activa directamente a una proteína C, proteína sinasa C que se llama, y esta va a las proteínas y produce la fosforilación de esas proteínas como respuesta fisiológica. Sin embargo, cuando el calcio empieza a ingresar, el calcio también actúa, hemos dicho, como un segundo mensajero, se une a la calmodulina y tenemos calcio con calmodulina. El inositol trifosfato va al retículo endoplásmico y libera el calcio. El calcio tiene varios destinos, había dicho uno unirse con la calmodulina, otro irse a la mitocondria, y la calmodulina va a actuar como una proteincinasa y va a llevar a que el calcio fosforile proteínas, y la fosforilación de proteínas es la respuesta fisiológica que estamos esperando. El calcio entonces actúa como un segundo mensajero capaz de fosforilar, y por fosforilar se puede activar la proteína o por fosforilar se puede inactivar la proteína. Del grupo 2, sus receptores en la membrana se clasifican como 2A, 2B, 2C, 2D y utilizan segundos mensajeros diferentes. Las hormonas del grupo 2A utilizan el AMP cíclico, ya sea aumentando o disminuyendo la concentración, y ahí tenemos varias hormonas del grupo 2A. Catecolaminas alfa, beta-adrenérgicos, glucagón, ACTH, calcitonina, etc. Si se fijan, hay varias hormonas hipofisiarias que van a utilizar el segundo mensajero AMP cíclico como un vector de su respuesta. Los 2B utilizan al segundo mensajero, que es el GMP cíclico, y ahí tenemos solamente dos hormonas y es más fácil acordarse: el factor natriurético auricular y el óxido nítrico. Fíjense que el óxido nítrico, que es un gas, se lo considera también un transmisor, un mediador bioquímico y también una hormona, y utiliza el GMP cíclico como segundo mensajero. Son solamente dos hormonas del grupo 2B, factor natriurético auricular y el óxido nítrico. El 2C utilizan el calcio como mediador, y ahí tenemos varias hormonas, acetilcolinas, catecolaminas diferentes a las primeras, factores de crecimiento, sustancia P, gastrina, etcétera, etcétera. Los 2D utilizan segundo mensajeros, que es la activación de tirosinasas. Hemos dicho que se van a parecer muchísimos a los receptores de tipo 3 o de fosfatasas, y ahí tenemos la insulina como principal representante de la activación de tirosinasas, también la eritropoietina, factores de crecimiento, la hormona de crecimiento, la prolactina, los factores similares a la insulina, etcétera, etcétera. Las hormonas que estimulan a la adenilato ciclasa son varias, y esto hay que recordarlo porque son preguntas de examen. Las que estimulan a la adenilato ciclasa, la ACTH, ADH, beta-adrenérgicos, calcitonina, y ahí tenemos hormonas hipofisiarias y el glucagón. Ellos estimulan la adenilato ciclasa. Los que inhiben a la adenilato ciclasa o van a utilizar proteínas GI, está la acetilcolina, alfa-2 adrenérgicos, angiotensina 2 y somatostatina. Las hormonas cuyo segundo mensajero es calcio o fosfatidilinositol, tenemos acetilcolina, catecolaminas, colecistocinina, factores de crecimiento, sustancia P, angiotensina, etcétera, etcétera. Toda esta clasificación se la ve en detalle en prácticas, así que puede que esto parezca que es demasiada información, sin embargo, en la práctica se ve que es mucha más sencilla su representación. Bien. Las hormonas tienen concentraciones muy bajas extracelulares, muy bajas, y oscilan, fíjense, su concentración de 15 a 10 a la menos 19 milimoles por litro, es decir, actúan como en picomoles, muy poca concentración que tienen en plasma, pero aún así, con muy poca concentración, puede llevar a un exceso o un déficit de las hormonas que se traducen en enfermedades y en eventos fisiopatológicos. Por ejemplo, el gigantismo se debe a un exceso de la hormona de crecimiento, el hipotiroidismo se debe a la deficiencia de la hormona tiroidea, etcétera, etcétera. A pesar de que sus valores en plasma son muy pequeños, pueden redundar en efectos, vuelvo a decir, fisiopatológicos y en enfermedades reconocidas.
Las más importantes hormonas, tenemos hormonas en la glándula pineal, que fue reconocida como un tiempo como el único sitio de la melatonina. Hoy se sabe que la melatonina se produce en muchos otros sitios. Tenemos hormonas del hipotálamo, hormonas de la hipófisis, hormonas de tiroides, hormonas de paratiroides, hormonas del timo, hormonas de la cápsula suprarrenal, hormonas del páncreas, hormona de los ovarios, hormona de los testículos. Entonces, somos, en una palabra, seres dependientes de hormonas o sustancias químicas en concentraciones muy bajas, pero que esas concentraciones sirven para mantener funciones fisiológicas y metabólicas importantes. Algunas hormonas más importantes tenemos aquí: hormonas del hipotálamo, hormonas de la hipófisis y sus blancos. Hay que recordar que la hipófisis tiene una parte que se llama adenohipófisis y otra parte posterior que se llama neurohipófisis. Las dos hormonas de la neurohipófisis son la vasopresina u oxitocina y la oxitocina. La vasopresina y la oxitocina. En cambio, de la adenohipófisis son muchas más hormonas, son hormonas hipofisiarias las más conocidas, que vienen por estímulo, se activan por estímulo hipotalámico, y el hipotalámico a la vez se activa por estímulos cerebrales. Ahí tenemos como hormona hipofisiaria la ACTH, cuyo blanco es la cápsula suprarrenal; la hormona tiroidea, su blanco es la tiroides; la hormona de crecimiento, sus blancos son los huesos; la hormona FSH, que va a actuar sobre testículos o sobre ovarios; y la LTH, la hormona estimulante de la prolactina, que vamos a tener ahí. Bien, si vemos hormonas hipotalámicas, es el primer grupo de las hormonas más importantes que tenemos que reconocer, y recordar que el hipotálamo es una estructura muy pequeñita, muy pequeñita, que está localizada muy cercana al cerebro medio y tiene una conexión directamente con la glándula pituitaria o hipófisis. El hipotálamo alberga 9 núcleos, entonces es un grupo de estructuras neurológicas muy importantes, neuroendocrinas, esa es la palabra lógica, neuroendocrinas, que van a conectarse directamente hacia la hipófisis. El hipotálamo determina, o es la central más importante de la concentración de hormonas que van a actuar sobre la hipófisis. Si nosotros tuviésemos un daño hipotalámico, no habría una respuesta hipofisiaria y tendríamos problemas muy serios desde el punto de vista hormonal. El hipotálamo, dijimos, segrega 8 diferentes neurohormonas de la llamada eminencia media y se encargan de controlar secreción de otras hormonas de la hipófisis anterior. Las hormonas hipotalámicas casi todas son péptidos o polipéptidos. Estas hormonas actualmente se las conoce como factores liberadores hipotalámicos, por sus siglas en inglés, exceptuando a la dopamina, que actúa como inhibidor de la prolactina. Entonces, todos son liberadores, menos una, que es la dopamina, que es inhibidor de la prolactina. Tenemos entonces como hormonas hipotalámicas factor liberador de la tirotropina, factor liberador de la corticotropina, factor liberador de la somatotropina, factor estimulante del folículo y factor de la hormona luteinizante. Las hormonas hipotalámicas, hemos dicho, las dos neurohormonas en la parte hipofisiaria posterior son la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. La oxitocina es una hormona que se segrega en forma habitual cuando hay un embarazo y también es expulsada, es la que va a participar en la expulsión del feto y va a activar la secreción láctea. Hoy se dice también que la oxitocina es la hormona del placer y cuando una persona tiene una relación sexual satisfactoria, aparentemente libera oxitocina. La vasopresina, la hormona antidiurética, favorece la retención de agua por el riñón y eleva la presión arterial. La hormona antidiurética evita la diuresis, aumenta la presión arterial y tiene mucha relación con el agua intracelular y con los vasoreceptores. Las hormonas hipofisiarias se originan como prohormonas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Habíamos dicho que hay 9 núcleos en ese sitio y se concentran en la neurohipófisis, donde se activan antes de salir a la circulación general. Las hormonas hipotalámicas, además de regular la liberación de hormonas hipofisiarias, controlan el crecimiento celular hipofisiario, la diferenciación, proliferación y la síntesis hormonal. Tienen ciertas particularidades y peculiaridades. Pueden actuar como neurotransmisores o neuromoduladores, realizan un control dual, ejercen en sí mismos un control de retroalimentación negativa. Tenemos un sistema que se llama venoso
o un sistema portal entre el hipotálamo y la hipófisis, es decir, que está muy lleno de sangre y hay mucha regulación. Aquí tenemos el hipotálamo y en la parte de abajo la hipófisis, y todo este sistema portal, hipotálamo hipofisiario, que permite que haya un buen flujo de sangre y una buena llegada de sangre a ese lugar o salida de las venas para poder ingresar al circuito sanguíneo normal. En el sistema venoso portal hipofisiario, las hormonas secretadas por el hipotálamo son llevadas por el sistema portal hipofisiario venoso a la hipófisis anterior. Ellas actúan estimulando e inhibiendo la secreción de hormonas de la hipófisis anterior. Tenemos una hormona que es la hormona de la liberadora de tirotrofina o TRH. Es un tripéptido y es una hormona muy pequeñita. Al decir tripéptido tiene 3 aminoácidos, pero fíjense la importancia que juega y regula la secreción de la tirotrofina, de la TSH. Su síntesis es como sigue. Tenemos aquí en el ribosoma se produce una de tirotropina, va al núcleo, al retículo endoplásmico, sale como protirotropina y luego en el aparato de Golgi ya se activa como la TRH o la tirotropina que conocemos, y esta va a regular a la hormona, a la secreción de la hormona TSH, va a regular a la hormona estimulante del tiroides. Aquí otra vuelta a hormonas hipofisiarias. Hemos dicho que tenemos toda una parte anterior y una parte hipofisiaria posterior. Y lo que hay que reconocer acá, independiente de la secreción de hormonas, es el tipo de células que están en la hipófisis. Tenemos en la hipófisis células de tipo acidófilas y células basófilas. Las acidófilas son aquellas que por su concentración pueden producir un estado de granulación muy constante, y las basófilas no producen esa granulación. Hay que recordar que estas células acidófilas o basófilas pueden ser el asiento de tumores, y los tumores hipofisiarios, particularmente los hipofisiarios de la hipófisis anterior, van a dar lugar a lesiones muy serias y van a dar a trastornos hormonales muy serios. Las hormonas de la hipófisis anterior pueden ser de tipo entonces, o pueden originar tumores acidófilos, tumores basófilos. Los tumores basófilos dan lugar a la hormona en exceso, a TSH, FSH y LH. Y las hormonas cuyo origen es acidófila y da lugar a tumores grandes, producen prolactina y están relacionadas con hormona de crecimiento a través de la somatomedina. Cuando una persona tiene un tumor hipofisiario y es de células acidófilas, crece muchísimo. Esa persona se relaciona con un gigantismo por un tumor hipofisiario de tipo acidófilo. En cambio, cuando el tumor es basófilo, no crece la persona, pero tiene mucha liberación de hormonas. Puede tener un exceso de secreción de hormona tiroidea, un exceso de secreción de hormona testicular, etcétera. Entonces tenemos la hipófisis anterior, la hipófisis posterior y los núcleos hipofisiarios que directamente se conectan por el sistema portal hacia la hipófisis anterior y escasamente hacia la hipófisis posterior. Sin embargo, hemos dicho que la hipófisis posterior va a secretar 2 hormonas, la ADH y la oxitocina. Ahí tenemos que la ADH va a producir una absorción de agua, va a actuar sobre el riñón particularmente, la oxitocina actúa sobre el útero y también actúa sobre la glándula mamaria. Y ya de la hipófisis anterior, las células acidófilas van a producir la hormona de crecimiento que va a tener un efecto sobre el hueso y también sobre el músculo. Van a ser hiperglicemiantes estas hormonas. Tenemos también que van a actuar sobre el tejido adiposo, y la prolactina, que va a actuar sobre la glándula mamaria para producir la secreción láctea. Las hormonas basófilas de la hipófisis anterior están relacionadas con la CTH, cuya acción está en la corteza suprarrenal y aumenta la secreción de ella y tiene un sistema de retroalimentación negativa para controlar la misma. La TSH actúa sobre tiroides, aumenta su secreción, la FSH, LH actúan sobre el testículo y sobre el ovario, produciendo en el varón espermatogénesis o secreción de andrógenos, en la mujer desarrollo folicular y ovulación. Cada una de estas hormonas la vamos a ver en detalle. Muy bien, aquí quedamos. Hemos visto entonces qué son las hormonas, cómo se generan las hormonas, cómo se clasifican las hormonas, y hemos empezado con las hormonas hipotalámicas y la siguiente clase continuaremos con las hormonas hipofisiarias. Muy bien, que tengan un buen día, pásenla bien, nos vemos el jueves.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Record.